No todas las películas que muestran una guerra hablan realmente de guerra. Algunas usan la violencia como escenario, como fondo, como ruido, pero su verdadero tema es otro. Civil War es una de esas películas, en la que cuestionas qué fue lo que viste, qué significa esa rebelión de estados, o si el presidente era un villano o una víctima. Pero la película casi nunca responde esas preguntas. No le interesa hacerlo, porque Civil War no trata sobre política, tampoco trata sobre ideologías, ni siquiera trata realmente sobre una guerra civil, trata sobre algo mucho más incómodo, mirar la violencia sin intervenir, convertir el dolor en imagen y preguntarse si documentar el horror es una forma de testimonio o una forma de distancia. Hay una clave visual que atraviesa toda la película: la diferencia entre la fotografía analógica y la digital. Una diferencia que no es técnica, sino filosófica. La película sigue un pequeño grupo de periodistas de guerra que atraviesan un país colapsado para llegar a Washington. Entre ellos hay dos mujeres que representan dos generaciones, dos miradas y dos formas radicalmente distintas de relacionarse con la imagen. Por un lado está Lee, interpretada por Kirsten Dunst, una fotógrafa legendaria, reconocida, endurecida por años de conflicto. Nunca la vemos tomar fotografías en pantalla. Sabemos que lo hace, pero no vemos sus imágenes. Por otro lado, está Jessie, una joven fotógrafa que apenas empieza y que dispara con cámara analógica. Cada vez que toma una foto, la película se detiene, la acción se congela. La imagen se convierte en blanco y negro. El mundo queda suspendido durante una fracción de segundo. Ese recurso visual no es decorativo, es el corazón simbólico de la película, porque Civil War no está preguntando quién gana la guerra, está preguntando qué significa congelar el sufrimiento en una imagen. Cada vez que Jesse toma una fotografía ocurre algo extraño. La narración se interrumpe, el movimiento desaparece y el sonido parece detenerse. Y vemos el instante convertido en imagen fija. No es solo un truco estético, es una declaración filosófica. La película nos dice, una fotografía no es solo un registro, es un acto de suspensión del tiempo. Mientras todo sigue muriendo alrededor, la cámara decide, esto merece ser detenido, esto merece permanecer. Y eso solo ocurre con la cámara analógica, nunca con la digital, nunca con la veterana, nunca con la fotógrafa famosa. ¿Por qué no vemos las fotos de Lee? Esto es una de las decisiones más extrañas y más brillantes de la película. Sabemos que Lee es una fotógrafa legendaria. Sabemos que ha cubierto guerras en todo el mundo. Sabemos que sus imágenes existen, pero nunca las vemos. No porque no importen, sino porque la película quiere que entendamos algo inquietante. Cuando una imagen se vuelve infinita, cuando se reproduce sin fricción, cuando circula sin cuerpo, cuando deja de doler tomarla, ya no necesita ser mostrada. La imagen se vuelve invisible por exceso. Lee no dispara frente a nosotros porque ya no necesita mirar. Ella soporta, no observa la violencia, la atraviesa. Y sin embargo, hay una excepción. La única imagen que vemos de Lee es cuando Jesse le toma una fotografía en el instante exacto en que muere. En ese momento ocurre algo devastador. La mujer que había documentado la muerte durante toda su vida se convierte finalmente en imagen. Ya no es mirada, ya no es testigo, ya no es sujeto, es archivo, es memoria, es rastro. La cámara analógica de Jesse no solo captura su muerte, la convierte en instante absoluto. Entonces, ¿de qué habla realmente Civil War? No habla de bandos, no habla de constituciones, no habla de ideologías, habla de esto. ¿Qué significa mirar sin intervenir? ¿Qué significa convertir el dolor ajeno en testimonio? ¿Dónde termina el registro y empieza la explotación? ¿Qué se pierde cuando el instante deja de ser sagrado? La guerra es solo un laboratorio extremo, donde estas preguntas se vuelven imposibles de evadir. La diferencia entre fotografía analógica y digital no es solo de soporte, es una diferencia ontológica. Una fotografía analógica cuesta dinero, cuesta tiempo, no se puede ver inmediatamente, no se puede corregir, no se puede borrar sin consecuencia. Cada disparo es una decisión irreversible. Tomar una foto analógica es decir, esto merece existir, incluso
si sale mal. Hay riesgo, hay fe, hay espera. En cambio, la fotografía digital permite disparar infinitamente, revisar al instante, borrar sin costo, repetir sin pérdida, corregir sin memoria. La imagen deja de ser un acontecimiento, se convierte en flujo. La foto ya no es huella, es borrador. Jesse no usa película por nostalgia. No es una decisión estética vintage, es una decisión moral. Cada vez que dispara, sabe que no hay vuelta atrás, que no hay preview, que no hay corrección, que no hay borrado. Eso la obliga a mirar antes de disparar, no después. Y por eso la película se detiene cuando ella toma fotos, porque su cámara no captura movimiento, captura instantes muertos, instantes que ya no volverán. Una fotografía analógica no captura el presente, captura algo que ya dejó de existir. Cuando el obturador se cierra, ese instante ya es pasado. Por eso una foto analógica siempre es un pequeño duelo, un pequeño entierro de la hora. En cambio, la fotografía digital captura algo que todavía está ocurriendo. No hay duelo, no hay pérdida, no hay separación clara entre instante y archivo. La imagen deja de ser memoria y se convierte en extensión del presente. Por eso la película trata la fotografía analógica como algo sagrado. En Civil War, nadie cuestiona que los periodistas documenten la guerra. Eso está dado. La pregunta es otra. ¿Cómo miran? Lee ya no mira, Lee atraviesa, su rostro está siempre contenido, cerrado, anestesiado. No porque sea cruel, sino porque ya ha visto demasiado. Jesse, en cambio, todavía mira, todavía se detiene, todavía duda, todavía tiembla antes de disparar. Por eso la película nos muestra sus fotos, pero no las de Lee. Porque Jesse todavía convierte la violencia en memoria. Lee ya la ha convertido en ruido. La película casi nunca explica quién pelea contra quién. No hay discursos ideológicos largos, no hay arengas políticas, no hay escenas de parlamento, porque eso no importa. Importa esto. ¿Cómo se naturaliza el horror? ¿Cómo se vuelve paisaje? ¿Cómo deja de sorprender? ¿Cómo deja de doler? Y cuando algo deja de doler, deja de ser humano. Civil War no quiere que tomes partido, quiere que te incomodes, quiere que te preguntes, ¿estoy viendo sufrimiento o lo estoy consumiendo? ¿Estoy siendo testigo o espectador? ¿Estoy mirando o solo mirando imágenes? La guerra no es el tema es la mirada. Cuando Jesse toma una fotografía, la película no nos muestra un recuerdo, nos muestra una lápida. Ese instante ya no existe, solo queda su forma. Por eso las fotos aparecen en blanco y negro, no por estética retro, sino porque el color pertenece al presente y el blanco y negro pertenece a los muertos. Lee no dispara frente a la cámara, porque ya no necesita hacerlo, no porque sea indiferente, sino porque la fotografía ya no la salva. Antes, la cámara le permitía interponer un lente entre ella y la muerte. Ahora la muerte atraviesa el lente. La cámara dejó de ser escudo y se convirtió en peso. El momento más importante de la película no es la caída del presidente, no es el asalto final, no es el clímax político, es el momento en que Jesse fotografía la muerte de Lee, porque ahí ocurre algo terrible y hermoso a la vez. La fotógrafa legendaria, que había dedicado su vida a congelar la muerte ajena, se convierte en instante congelado por otra. Es el traspaso definitivo, el relevo. El archivo continúa, pero la mirada se renueva. ¿Es inmoral fotografiar la violencia? La película no responde eso, pero sugiere algo más inquietante. No es inmoral fotografiar la violencia, es inmoral hacerlo sin sentir nada. El problema no es la cámara, es la anestesia. Jesse aún siente, Lee ya no. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Por qué la película no es pesimista? Aunque Civil War es brutal, no es nihilista. La película cree todavía en algo, en la importancia del testimonio, en la necesidad de mirar, en la memoria como resistencia, pero también cree que el testimonio sin costo emocional se convierte en espectáculo y que la imagen sin herida se convierte en ruido. Tomar una foto no es solo registrar, es también un acto moral. Es decir, es decidir qué merece existir después de cada disparo. Esto no debe desaparecer. Por eso la fotografía analógica pesa más,
porque cada imagen cuesta algo, tiempo, material, espera, riesgo, silencio, mientras que la fotografía digital convierte el mundo en un borrador infinito. Nada queda, todo pasa, todo se repite. El mensaje final de Civil War no es la guerra es mala, eso ya lo sabemos. Es la verdadera tragedia no es la violencia, es dejar de verla. Y la película nos muestra dos futuros posibles. Uno, donde seguimos documentando sin sentir. Otro, donde todavía nos detenemos a mirar. Por eso no es una película sobre política, la política cambia. Los regímenes caen, los presidentes mueren, pero la pregunta por la mirada permanece. Civil War no quiere que entiendas la guerra, quiere que entiendas qué te pasa cuando la ves. Tal vez por eso la película no termina con una victoria, ni con un discurso, ni con una conclusión ideológica. Termina con una imagen, porque al final no es la historia la que permanece, es el instante. Y tal vez esa sea la pregunta más incómoda de todas. ¿Estamos mirando el mundo o solo coleccionamos sus ruinas? Si este análisis te hizo mirar la película de otra forma, entonces tal vez Civil War no habla de guerra, tal vez habla de nosotros, de cómo miramos, de cómo registramos, de cómo recordamos y de qué estamos dispuestos a perder para conservar una imagen. Si te ha gustado este análisis, dale un me gusta y por favor comparte. Muchas gracias por escuchar.